Les saludamos deseando que Dios les bendiga. Vamos a ver un tema breve que tiene por nombre Fidelidad en la aflicción y está basado en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Estos textos dicen: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que la iglesia de Tesalónica había comenzado un tiempo de padecimiento, de persecución de parte de sus propios conciudadanos. Habían comenzado acusaciones falsas, incluso ultrajes dentro de sus casas. Pero ¿cómo había reaccionado la iglesia ante el tiempo de padecimiento? La Biblia enseña que ellos habían mostrado fidelidad a Cristo, y a causa de esa fidelidad es que el apóstol los compara o les dice que son imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea. Y hay un énfasis en decir las iglesias de Dios, es decir, aquellos que verdaderamente le pertenecen, que tienen su naturaleza, que tienen su fortaleza, que tienen en ellos un llamamiento celestial. Y ellos también, la iglesia de Tesalónica, son partícipes con todos ellos en el mismo camino. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Tesalónica? Ellos estaban padeciendo celos. Como sabemos, los sentimientos como los celos, como las envidias, como el odio, generan aflicción porque esos sentimientos resultan en palabras hirientes o en acciones. Así que ellos habían enfrentado celos de los judíos porque muchos se estaban convirtiendo al cristianismo. Dice la Biblia que incluso ellos habían asaltado la casa de Jasón. Eh, una persona que enfrentó un asalto en su casa decía que ya no se sentía seguro, ni él ni su familia, en su casa. Y esto es lo que estaban enfrentando ellos, esa violencia. Y dice la Biblia que los judíos procuraron sacarlos al pueblo. Aquí entendemos que probablemente querían hacer un linchamiento. Pero como no los hallaron, ahí a los apóstoles entonces llevaron a Jasón y algunos hermanos a las autoridades con algunas acusaciones, y ellos tuvieron que pagar una fianza. Ellos pagaron un precio por obtener una libertad que ellos ya tenían y que les querían quitar de manera injusta. Este tipo de padecimientos experimentaba la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol los compara con las iglesias de Judea. Jerusalén es la capital de Judea en aquel tiempo. Y ahí vemos también padecimiento. Había columnas en la iglesia como Pedro, como Jacobo, pero hay algunos historiadores que dicen que Pedro tuvo que huir porque Herodes Antipa quiso matarlo. Y también hay un historiador llamado Egésipo que él escribió diciendo que el Sanedrín había matado a Jacobo, la otra columna de la iglesia. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 11, la Biblia nos dice que la iglesia había sido perseguida y esparcida. Así que había también aflicción, pero no solo había aflicción, había fidelidad en medio de la aflicción. Así que es conveniente que hoy veamos brevemente 4 enseñanzas que los apóstoles enseñaron sobre la aflicción de la iglesia. Y la primera de ellas es que la fe no nos libra del sufrimiento, sino que incluye el sufrimiento por causa de Cristo. Hay veces que las personas llegan a las iglesias pensando que ahí serán librados de cualquier aflicción, pero esto no es así. La aflicción es parte de la vida de la fe, pero es diferente la aflicción que se vive en fe a la aflicción que se vive separados de la fe de Cristo. La Biblia dice
en la epístola a los Filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que ciertamente hay aflicciones. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que como la iglesia de Tesalónica haya en nosotros fidelidad, que seamos parte de una iglesia fiel, parte de una iglesia que es fiel en medio de la aflicción. En segundo lugar, para los cristianos ningún sufrimiento es en vano. Hay un texto en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios que dice: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, esto habla de fidelidad, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí está hablando de un trabajo de la iglesia en seguir predicando, en seguir viviendo su fe, pero esta palabra griega que se tradujo como trabajo, estol, también significa pena. Ninguna aflicción en el Señor es en vano. Ningún trabajo, ningún esfuerzo por ser fieles en todo momento es en vano. Cualquier sufrimiento rendirá frutos, cualquier trabajo rendirá los resultados que Dios quiere. Y ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que todo trabajo o toda aflicción se viva en Él. Aquí no dice ningún trabajo para el Señor, sino en el Señor. Tenemos que estar firmes en la fe que es de Cristo. En tercer lugar dice, toda aflicción nos hace elevar nuestra mirada a las cosas eternas. Esta es una bendición que tenemos cuando tenemos la fe de Cristo, cuando vivimos en esa fe de Cristo. Que cualquier aflicción nos recuerda a dónde vamos, de dónde somos, de quién somos, a quién servimos. Dice la Biblia, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que tenemos esta bendición de que cada vez que nosotros enfrentamos oposición, aflicción, tribulación o algún otro tipo de padecimiento, como cristianos, esto hace que elevemos nuestros ojos al cielo donde está Cristo, a donde nosotros vamos, en donde está nuestra morada permanente. Y esto nos permite caminar el tiempo que nos resta en fe. Y por último, podemos seguir adelante a causa del llamamiento celestial. Hay situaciones que nos desaniman y que podemos pensar que ya no podemos seguir adelante. Y si todo fuera resultado de nuestras fuerzas, de nuestro ánimo, de nuestra esperanza, quizá habría razones para abandonar la carrera, para dejar de esforzarnos, para no seguir más. Pero además o por encima de nuestras fuerzas, de nuestros propios ánimos, está el llamamiento celestial. Y ese llamamiento es el que atrae poderosamente nuestro corazón para que sigamos adelante. Dice la Biblia, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos seguir adelante a causa de un llamamiento que está en nosotros, un llamamiento de Dios que nos ha hecho por medio del Evangelio para que estemos con Cristo por la eternidad. Y a causa de ese llamamiento podemos seguir adelante. Por lo tanto, hermanos, seamos imitadores del Señor y de su iglesia fiel alrededor del mundo. Esto es lo que Dios quiere.
que seamos imitadores de Cristo y de su iglesia fiel. Dice la Biblia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dijo el apóstol Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es especial que en medio de aflicciones tan grandes que podemos enfrentar en este mundo, aún así haya un gozo que nadie puede quitar, que es el gozo del Espíritu Santo, de saber que Él está con nosotros y que Él nos pastoreará, que Él nos guiará durante nuestro tiempo aquí en la tierra a las moradas eternas donde está Cristo, donde está nuestro Padre Celestial. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.